Hola amigos, vamos a analizar el continúa o cambia el precio entre líneas de 25 pips. Estamos en el 2 de octubre, 2 de octubre, 4 de la tarde. Hay un pequeño rango de acumulación y a las 9:50 hora de Chipre toca el 75 y cambia a las 12:30, continúa en las 16:35, continúa y a las 17:20, a las 17:20 continúa, y al otro día, casi al siguiente día, continúa a las 3:05 de la mañana del 3 de octubre y presenta un rango de acumulación, manipulación y continúa finalmente, continúa hacia las 16, hacia las 17 horas del 3 de octubre, luego cambia al 75, vuelve y cambia al 50, a las 16, a las 18:45 y vuelve y cambia al 75 a las 21:35. Finalmente el día termina en la mitad del 75 y el 50, teniendo un desplazamiento máximo el 3 de octubre de 34 pips, una amplitud de 34 pips. El día 4 de octubre arranca en medio del 75 y el 50 y hacia las 10:35 toca por el norte el 50, a las 12:10 continúa, a las 15:25 continúa, a las 17:05 cambia, cambia a las y termina el 4 de octubre entre el 25 y el 00. El 5 de octubre vemos que con respecto al día anterior cambia a las 4:50 y a las 15:40 cambia, a las 16:30 cambia, a las 21:40 continúa y el día termina casi en ese punto, teniendo un desplazamiento el 5 de octubre de 78 pips. El 6 de octubre arranca casi en el 50 y cambia hacia
las 5:10, continúa hacia el 50 a las 15:30, cambia al 25 hacia las 16:50, continúa al 50 hacia las 17:20, continúa hacia el norte hacia las 17:50, continúa hacia el norte hacia el 00 a las 18:20, terminando teniendo un desplazamiento, y termina entre el 00 y el 75 el 16 de octubre, teniendo una amplitud en el día 6 de octubre de 30 de 117 pips, 118 pips. El día lunes 9 de octubre arranca el precio entre el 00 y el 75 hacia el sur, a las 0:15 cruza por el 75 y a las 0:40 continúa se aproxima un cambio, pero finalmente hay una continuación hacia las 9:20 de la mañana, otra y continúa hacia el sur a las 10:50 y cambia a las 16:30, continúa y ese día termina en la mitad del rango de entre el 75 y el 50, teniendo un desplazamiento diario de 57 pips. El 9 de octubre, el 10 de octubre, entonces sale por el norte y a las 2:30 toca el 75, teniendo teniendo un retroceso, y finalmente hay una continuación hacia las 11:25 y luego vemos que hay un cambio a las 14:45 y vuelve a cambiar hacia las 17 horas, teniendo un leve retroceso, una amague de continuación hacia el norte, finalmente regresando y terminando el día entre el 25 y el 00, teniendo una amplitud el día 10 de octubre de una expansión de 66 pips. El 11 de octubre arranca el precio en un rango de acumulación y hace una manipulación dirigiéndose hacia el norte, tocando el 25 a las 10:40, luego hace un cambio tocando el 00, tocando el 0 a las 10:50
y con un amague de continuación, pero finalmente hace un cambio al 25 a las 16:40, otro y realiza otro cambio tocando el 00 hacia las 20:05, cerrando finalmente en la mitad del rango entre el 25 y el 00, con una amplitud el 11 de octubre de 54 pips. El 12 de octubre abre el precio en la mitad de entre el 25 y el 00 y el 50 y el 00, amagando irse, se dirige hacia el norte, tocando el 25 hacia las 2:30 de la mañana, y hace una acumulación, manipulación, y finalmente a las 15:15 hace un cambio. Luego el precio continúa hacia el 75, amagando retroceso, y nuevamente retoma una continuación hasta el 50 y vuelve y continúa al 25, cerrando finalmente cerca del 25, y el 12 de octubre tuvo una expansión de 115 pips. Dijimos que el día 12 tuvo una expansión de 115 pips y termina aquí. Ahora, el 13 de octubre arranca entre el 50 y el 25, dirigiéndose hacia el norte, y hacia las 8 toca el 50, haciendo un retroceso y amagando hacia el norte una manipulación, y dirigen y cambia. Hay cambio, amague de cambio y continuación, cambio. El siguiente día se va al siguiente día para un cambio y continuación hacia las 17:35, y al siguiente día del 17 de octubre aquí hay una pequeña acumulación y una manipulación aquí hacia entre las 10:10 y las 10:40. Nuevamente se manipula, otra manipulación hacia las 11:40, que habría 1, 2, 3, 4 cambios, un amague de otra manipulación, y finalmente hay una liberación. Hay una liberación me perdí, a ver, retomemos.
hay una liberación y en el 17 de octubre toca el 50 hacia las 4:40, dando una manipulación de 1, 2, 3, 4 cambios, un retroceso y finalmente hay un cambio al 75 hacia las 14:30 y otro cambio, se genera otro cambio a las 15:40 y nuevamente se genera otro cambio, y en esta manipulación también podemos observar 1, 2, 3, 4 cambios, un retroceso, una media liberación con un retroceso y finalmente vuelve hacia el norte, tocando, haciendo continuación. Hace continuación. Bueno, entonces volvemos al 75 y hay movimientos y finalmente al día siguiente del 18 de octubre tenemos que hay un cambio hacia el sur, continuación hacia el 25, cambio hacia el 50 en el mismo día y termina el día 18 de octubre más o menos en la mitad del rango, y en el día 18 de octubre tenemos una expansión de 70 pips. El 19 de octubre tenemos que el precio se mantiene en la mitad del rango entre el 50 y el 25, y hacia las 13:20, la 1:20, las 13:20, toca por el norte el 50, continúa hacia el 75 y continúa hacia el 00, cambia de nuevo al 75, cambia hacia el 00 y al día siguiente cambia hacia el 75 y luego hay un cambio en medio de manipulación hacia las 17:50 y al día siguiente tenemos otro cambio. Tenemos otro cambio hacia el 50 y luego otro cambio al día siguiente.